noches amigos, hoy es el 4 de julio, el mercado americano ha permanecido cerrado y vamos a hacer el comentario para las previsiones de esta semana que ocurra en los mercados, ¿de acuerdo? Así que iniciamos de nuevo desde y con el logo de Bolsa School, la web donde vamos haciendo reportes, herramientas de trading y demás, y vamos a comentar con la ayuda Investing también parte del panorama y el pronóstico para esta semana. Estamos en la fase post-Brexit. Ha terminado la era del Brexit y ahora lo que vamos a ver es cómo lo han ido metabolizando los mercados. Dato curioso que siempre cometemos y que comentamos en las diapositivas que vamos poniendo, que voy a mantener este formato que eligieron parte de los que van siguiendo el canal y me comentaron. Siempre hay alguna noticia que vamos dando a nivel fundamental, a nivel macro, a nivel político, económico. En este caso me ha parecido interesante destacar que el resultado de este Brexit, que ha salido aparentemente tan improvisto, tan sorpresivo, parece estar tomando forma, y es que la propuesta que han hecho varios de los ministros de Exteriores de Francia y Alemania de dar un ultimátum a las naciones individuales, a los estados individuales europeos, y hacer una propuesta para crear un gigantesco estado, un superestado en el cual tengan ejército comunitario, es decir, que se ceda la soberanía del ejército, se ceda la soberanía del derecho criminal o del derecho penal de los estados, además del sistema fiscal y además del sistema monetario, que ya están prácticamente en manos de Bruselas y no lo controlan los estados. Luego iríamos hacia un superestado que además controlaría a nivel militar los estados y a nivel de derecho también legislativo los estados. Y esto es una realidad, pese a que hace tan solo unos años, ya en 2010 hice algún vídeo explicando esto, decían que era una locura. Estamos caminando hacia el macroestado europeo y con el tema del Brexit ha sido el empujón argumentativo que pueden utilizar los que van dirigiendo este macroestado, esta burocracia gigantesca, lo puede utilizar como argumento para proponer la creación de un estado único en Europa definitivo, a modo de ultimátum para los estados miembros. Así que, una vez más, un paso hacia un nuevo orden mundial en el cual Europa será un solo estado, una sola nación. Pasamos al calendario porque esta semana va a venir explosiva. Ahora vais a entender por qué importa lo que es marcado en el calendario. Tenemos el Banco de Inglaterra. Las declaraciones que va a haber mañana a las 10:30 van a ser muy importantes para vigilar la evolución de la libra. He preparado dos mercados: la libra contra el dólar, alias el cable, y el euro contra la libra. Uno será alcista, el otro será bajista, para cubrir ambos escenarios. Mi previsión, mi lógica, mi entendimiento es que el Banco de Inglaterra debería tomar medidas para endurecer la libra por dos sencillas razones. Número uno, la economía británica es netamente importadora. Luego, por ejemplo, la economía alemana es netamente exportadora y le beneficia un euro barato, porque cuanto más barato es el euro, más se abaratan sus productos y más vende al extranjero. Mientras que la británica, que es netamente importadora, compra productos de fuera. Cuanto más barata es la libra, más caro le salen los productos. Luego la medida que tomará será incrementar las tasas de interés o incrementar el valor de la libra mediante la quema de cartuchos de reservas de divisa de otros países, que en este caso será obviamente el dólar. Algo que ya se anunció por parte del Banco of England en la comparecencia que hubo el mismo día del Brexit, del resultado del Brexit, y algo que también se comentó como plan de contingencia en caso de que se produjese un Brexit, que era la subida de tipos de interés, algo que no sería tampoco de extrañar dadas las cifras de inflación y de crecimiento que presenta la economía británica, muy en la línea de las de la economía norteamericana, desde luego más parecida a la economía norteamericana que a la economía europea. Luego sí sería posible, ¿de acuerdo? Así que cuidado mañana a las 10:30 porque se va a mover mercado y ahora explicaremos qué objetivos tenemos. A las 8 de la mañana del miércoles hablará Draghi, ya sabéis que este tío la lía cuando nos habla. Y luego a las 7 de la tarde habrá actas de la Fed. Eso puede preocupar relativamente y seguro que mueve el mercado, pero cuidado porque el jueves vendrá fino. El petróleo está muy delicado, lo veremos ahora, y salen los inventarios de crudo a las 4, o sea que estoy seguro que vendrá un empujón final a ese crudo que vemos cada vez más delicado. Y el viernes las nóminas de empleo no agrícola y la tasa de desempleo norteamericana. Creo que aquí será cuando den el zambombazo, ¿vale? Así que la semana está cargada de minas que van a hacer que la agenda sea explosiva durante esta semana. No os vais a librar, nadie se va a librar. Vamos a ver cómo el mercado por fin muestra su verdadera cara. Vamos hacia arriba o entramos finalmente en una corrección bajista, que es lo que muchos, yo me incluyo, sospechamos, ¿vale? Libra dólar, fijaros la figura que he marcado, una formación en cuña. Creo y aposté por una recuperación del gap personalmente. De hecho compré el propio lunes cuando vi el gap dejado desde el viernes. Se fue para abajo, fue recuperando a partir del martes, llegó a estar en estos niveles sin llegar a cerrar el gap y ahora se ha ido canalizando hasta que se forma una cuña, ¿lo veis? Creo que esta cuña será la que rompa mañana el Bank of England. Y además fijaros como los últimos días, y si sacásemos horas lo veríamos con más fatiga porque estos son velas de 4 horas, hemos visto cómo se ha ido quedando cada vez más parado el precio en estas velas, ¿lo veis?
Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, yo creo que el objetivo será 1.3650 aproximadamente, incluso 1.36 redondos para el que sea más conservador. Caso contrario, podría irnos para abajo y ir hacia esos mínimos, 1.2760, ¿vale? Pero yo apostaría que tiene mucho más sentido desde el punto de vista macroeconómico que le metan un empujón al alza. Además, otra cosa que juega a favor es que el dólar no está precisamente fuerte, hay bastante debilidad sorpresiva en el dólar, porque el dólar debería estar fuerte y no lo está. ¿Vale? Luego, así que no me fío que haya un cable bajando. Más bien lo que sospecho es que la debilidad del dólar y la necesidad de fortalecer la libra nos lleven a una relación alcista que además cubra el gap, porque es lo que nos dice el gráfico. Entonces, es muy probable que veamos este tipo de movimiento, ¿vale? En caso de que nos estemos equivocando y el pronóstico sea el contrario, apostaríamos entonces por este movimiento en el euro-libra, un debilitamiento de la libra, que la libra se nos vaya para abajo, se debilite porque el Bank of England no haga nada y decepcione. Lo que nos llevaría sería a un movimiento alcista en la libra contra el euro. Y fijaros cómo vemos una zona en la que más o menos hay bastantes cierres, soportes, resistencias. Vemos además que son con velas mensuales, o sea que son de hormigón, son muy fuertes. ¿Qué pasa? Que entonces si superásemos ese 0.8450, 0.8450, esta zona aquí, si la superásemos habría una proyección hacia el 0.8750, ¿lo veis? Hacia esta zona, doble techo, dos velas, dos cierres mensuales en esta zona. Zonas de base, son velas mensuales, esto es de hormigón, son niveles muy fuertes. Luego creo que en todo caso si superamos el 0.8450 hay un rally alcista hacia el 0.8750 que encajaría con una libra débil. Así que tenemos cubiertos los dos escenarios posibles, nos hemos cubierto las espaldas. El cable alcista, el euro libra bajista. Si la libra se fortalece, vamos para arriba con la libra dólar. Si la libra se debilita, vamos para arriba con el euro libra. ¿De acuerdo? Renta variable, pasamos a comentar directamente mercado. Fijaros, la semana pasada, en el análisis de la semana pasada dijimos, vendrá una semana de recuperación, de rebote alcista, y ya te digo que sí la ha habido. De hecho, la visión que yo tenía es que el rebote duraría hasta el 2030, 2050, incluso 2060 puntos, pero se ha ido a 2100 y poquitos puntos. Y como hoy es 4 de julio, la bolsa ha quedado cerrada, excepto el futuro que seguía cotizando. ¿Qué es lo que creo? Que bueno, no podemos ser adivinos, pero creo que estamos muy cerquita de techos y no está el horno para bollos, para que se atrevan a romper máximos. Luego, lo que yo sospecho es que toda esta subida, lo vais a ver ahora, los 2100, los 2120 que tenemos aquí de últimos máximos que fuimos haciendo, lo más probable es que se dé la vuelta. Os digo por qué, si hago zoom y me vengo a esta subida, fijaros qué subida más continuada. Tuvimos un parón aquí en los 2065, ¿lo veis? Que efectivamente era la zona que yo preveía como los 2030, ¿veis esta vela de parada? Dije 2030, vale, bien. 2065, volvemos a hacer aquí cierta lateralización del precio y sigue para arriba. Ahora que estamos en otro rango que tengo aquí marcado, ¿lo veis bien? ¿Lo veis? Toda esta zona de canalización creo que está entre los 2080 puntos y los 2100 puntos, esta zona de aquí. Me costaría creer que toda esta subida tan inclinada no corrija, y si lo hace, pues obviamente creo que los 2080 puntos serán rotos por completo y nos iremos muy probablemente a esos 2050 puntos como poco, porque las de verdaderas correcciones del SP no van a estar aquí, van a estar más allá de todo esto, ¿vale? Si entramos en un ciclo bajista, haceros a la idea que donde vamos es a estos niveles que tengo marcados aquí más largo plazo, que son los 2010 puntos, que es 61.80 de FIBO, que coincide con este máximo de aquí, 2010 puntos, los 1980, 1980 puntos que los he comentado una y otra vez durante semanas como zonas de soporte, y de hecho esa bajada que tuvimos hizo topes en esta zona, los 1910 puntos, los 1910 puntos y los 1843 que tengo en esta zona de aquí, que es sencillamente estos máximos de aquí, ¿lo veis? O sea, todos los topes que voy tocando, 1910 puntos, 1843, toda la zona correctiva que tengamos. Obviamente los 2000 puntos, los 2010 puntos serán base, pero creo que la corrección de verdad golosa vendrá para acá y eso será una fase bajista en el mercado que durará, ¿de acuerdo? Paso al mercado que sí ha estado abierto durante el día de hoy, que es Frankfurt, DAX alemán, el mayor índice después del S&P 500. Y fijaros lo que ha hecho. Lo mismo, nos dio toda la fase de rebote alcista durante la semana pasada y hoy lunes se ha dado la vuelta ligeramente, ¿vale? Decíamos, hay un gap alcista. Si superásemos los 9.800 puntos, es posible que se atrevan a cubrirlo, es posible que se atrevan a recorrer, al menos hasta estas zonas de aquí, que serían en torno a los 9.984. O sea, casi 200 puntos de recorrido en el DAX al alza si supera los 9.800 puntos. Pero, ¿qué pasa? Que lo que creo que vamos a ver es que va a comer techo como ya lo está haciendo. De hecho, he preparado un gráfico un poquito más cercano, con zoom, donde podemos ver perfectamente esa zona de ventas, esa zona de papel que se va formando en los 9.800 clavado, ¿lo veis?
toda esta zona de aquí, que le va a costar superarla, y que muy probablemente, viendo el SP como lo tenemos, si mañana efectivamente se acaba el combustible, esto se da la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces veis este gap que hemos dejado aquí, que puede atraernos para abajo, vemos que esos 9.200 va a costar superarlos, pero en caso de superarlos, pues ya hemos dicho los niveles que creemos que se cumplirán. Luego el pronóstico está claro, o bien para arriba o bien para abajo, pero sospechamos que más bien sea una corrección, y si esto saliese para arriba, tenemos objetivos muy concretos de qué perseguimos ahí, ¿vale? Voy a IBEX 35, me encuentro con un panorama muy parecido. Vemos los 8.200 puntos, zona en la que se quiere dar la vuelta ya el IBEX 35. Vemos esta zona de soporte. Si viene un movimiento alcista en el IBEX 35, es posible que traten de ir a por los 8.500 puntos. En 8.500 puntos tengo marca otro nivel, otra caja que he creado. Esta caja la tengo puesta en torno a 8.200, 8.500. Ahí tenemos un recorrido de unos 300 puntos que podría darnos alcistas, ¿vale? El IBEX. Pero es muy difícil que superemos los 8.500 con un sprint alcista. ¿Por qué? Por todo lo que traemos ya de subida, y sobre todo porque ya sabemos que si SP500 se da la vuelta, DAX se da la vuelta, y si DAX se da la vuelta, IBEX 35 se da también la vuelta. Así que no esperéis tampoco demasiado. Estamos con el condicionante, las rupturas de esos máximos de DAX, las rupturas de esos máximos también que tenemos ahora en 8.200 en el IBEX, nos podrían dar algo de recorrido, pero no más allá de eso, ¿vale? Y el SP500 es muy difícil que tenga recorrido alcista. Y me voy ya a materia prima para comentar también el oro y el petróleo, porque el petróleo es lo que va a determinar lo que haga el SP500. Os lo he dicho en varios vídeos anteriores, lo mantengo, y además se puede comprobar porque en hace dos semanas, expliqué la relación que existía a nivel de fechas entre los máximos del crudo, los máximos de Wall Street, los mínimos del crudo, los mínimos de Wall Street, coincidencia absoluta en los días que se han producido durante los últimos meses, ¿de acuerdo? Luego, si no está más claro que con esto, no puede estar. Así que materias primas, petróleo, de nuevo, una noticia fundamental que creo que añade cultura y visión geopolítica al petróleo, que es lo que va a mover el mercado. La guerra de Siria se está acercando a una cuenta atrás. Mi opinión es que es así, que es una cuenta atrás que se está produciendo. Rusia ha cortado el tránsito por la ruta Castelo, que era una ruta que te comunicaba el norte de Alepo con Turquía y de donde recibían suministros. Al cortar esta ruta, lo que estamos diciendo es que obviamente Rusia puede iniciar ya una ofensiva directa sobre Alepo. En Alepo están rebeldes que se consideran en buena parte aliados de las tropas occidentales, de Turquía, de Arabia Saudita, de Francia, porque sabemos que había tropas francesas, tropas americanas, sí, tropas norteamericanas, tropas francesas, tropas alemanas incluso de apoyo táctico, que estaban con este grupo de rebeldes. Los Estados Unidos han dado en más de una ocasión su apoyo a esos grupos rebeldes armados en Siria, y Rusia no distingue entre grupos armados rebeldes en Siria y que no son grupos armados y son Daesh o el ejército islámico. Luego, si Rusia va a atacar directamente esta zona de Alepo, ha conquistado durante este último fin de semana esa ruta que comunicaba Alepo con Turquía. Luego es una batalla final en la que hay que ver si se va a hacer algún movimiento de fichas en este sentido, porque los aliados de este bloque occidental están encerrados y Rusia les ha rodeado, y Rusia Rusia, es el gobierno sirio, es Hezbollah y es Irán, frente a tropas rebeldes, a Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos. Luego aquí el tema es que se calienta mucho la región, se calienta mucho la zona, y creo que esto puede traducirse ¿en qué? En lo mismo que ocurrió cuando Rusia tomó presencia en el tema sirio. La bajada del crudo se produjo a finales de 2014, cuando ya entonces Rusia intervino en la idea que tenía Estados Unidos de hacer una intervención militar en Siria, que hizo públicamente cuando hubo un ataque químico por parte del gobierno sirio que luego no se demostró, y Obama dijo que iba a hacer una intervención, Rusia dijo que había que encontrar una solución diplomática, y desde entonces hemos visto que el crudo se cayó, llevó a Rusia a niveles negativos de recesión económica, y creo que es lo que se persigue. Luego, mientras el conflicto sirio siga latente, los riesgos de una bajada fuerte del crudo están ahí, sencillamente porque el crudo es la moneda de cambio que se ha utilizado para presionar a Rusia. El primer país productor, vendedor de crudo en el mundo es Arabia Saudita. No digo de la OPEP, digo en países individuales. Arabia Saudita. El segundo mayor país vendedor de crudo es Rusia. Y Rusia tiene una habilidad increíble en el rublo desde el año 2014 con la caída del petróleo. Entonces ya podéis encontrar artículos, habló de la posible quiebra de Rusia como en el año 98, el default de Rusia, ¿de acuerdo? Que se produjo también por el crudo. El 68% de los ingresos de Rusia en 2014 dependieron de la venta de crudo. Luego el crudo es el talón de Aquiles de Rusia, y Rusia, cuanto más se enfrente a este orden mundial que va a entrar en Siria y va a derrocar al gobierno de Assad, cuanto más se enfrente a ese orden mundial, más fácil es que la pongan contra las cuerdas desde el punto de vista económico. La guerra del crudo no ha terminado, el precio del crudo se utilizará de nuevo como moneda de cambio y se volverá a llevar un crudo bajista. Esto es la visión geopolítica. ¿Qué nos dice el gráfico? Nos dice que hay mucho techo,
Aquí nos podrían ver algunos un hombro cabeza hombro invertido que podría proyectarlo hacia arriba, pero francamente no creo que sea el caso. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta tendencia bajista que nos llevaría a rupturas de los 46 dólares, 45.50 incluso el barril West Texas, proyección bajista, primer nivel de apoyo 43.13, lo tenemos ahí, los 43 dólares el barril, 43.15. 41,50 este siguiente nivel, que sí sería más o menos la proyección que tenemos de este hombro, cabeza, hombro gigantesco. Luego lo que nos está dando es un doble hombro, hubo un rebote alcista, de esto se ha alimentado el rebote alcista también de Wall Street. Ahora si se da la vuelta, de nuevo veremos cómo se clona el suceso. Y desde luego el patrón que está dibujando el petróleo es un patrón de vuelta, ¿no lo veis? No creo que esta figura sea un hombro, cabeza, hombro invertido, y más bien reinará o imperará el hombro, cabeza, hombro que tenemos de mayor extensión y de mayor rango de jerarquía, ¿vale? Y en este caso veremos ese movimiento bajista. En ese caso, y si eso ocurre, lo último que me queda por comentar es el oro. Porque si la semana pasada hablábamos de un oro que podía enfrentarse a estos niveles que estáis viendo aquí, estos niveles de aquí, lo que estamos viendo es que finalmente los ha roto y se ha consolidado por encima de esa zona. Y estamos viendo velas semanales. Luego lo que nos está diciendo es que un crudo que consolide por encima de los 1.350 dólares la onza, y cuidado si aguanta mañana, se va a disparar hacia los 1.420 dólares la onza el oro, ¿lo veis? Alcanzará estos máximos y todos estos máximos de aquí desde el año 2010. Obviamente sin pasar al siguiente rango, ¿vale? Es decir, tengo esta caja encerrada entre 1.350 y 1.420 dólares la onza de oro. Y eso encajaría perfectamente con el contexto de que el crudo se dé la vuelta, que el SP500 inicie una corrección fuerte y que las bolsas empiecen a entrar en negativo. El oro sin duda alguna se fortalecerá. Pongo aquí este dólar roto porque sin duda alguna lo que nos están mostrando ahora mismo es que una corrección bajista fuerte del SP500, un fracaso de los datos económicos como la tasa de desempleo que se publicará el viernes, sin duda alguna alimentarán el oro al alza y debilitarán el dólar a la baja. Luego la relación euro-dólar, que no la he puesto aquí en gráfico pero que la hemos comentado desde hace semanas, será alcista sorpresivamente contra todo pronóstico. Habrá una relación alcista en eurodólar en 2016 y el objetivo será 1,18, ¿vale? Pero de nuevo no tenemos la bola de cristal, todo lo que estamos diciendo es especulativo 100%, pero es el panorama que parece encajar entre ese escenario macroeconómico, ese escenario geopolítico, esa guerra del crudo debilitando el dólar y llevándonos hacia un nuevo escenario en el oro y un debilitamiento de los mercados a nivel general. ¿De acuerdo? Bueno, está todo contado, está todo explicado, con gráficos, con niveles claros. Mucha suerte con el mercado y espero vuestros comentarios, mensajes durante la semana, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, suerte.